Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales y hoy tenemos como invitada a nuestra colega, la mexicana, contadora pública certificada María Elizabeth Ibarra Mendoza, de la ciudad de Mérida, México. Hoy vamos a revisar un tema muy interesante para los jóvenes y los no tan jóvenes, que todavía están en ese proceso de ver qué hacen con el dinero. Y el tema que vamos a tratar hoy son las finanzas personales sin frontera. Cómo tomar el control de tu dinero en Latinoamérica. Dicho esto, le damos nuevamente la bienvenida a nuestra colega María Elizabeth Ibarra. María Elizabeth. Hola, buenas noches. La verdad es, para mí es un honor estar aquí con ustedes y muchas gracias, Víctor, por invitarme y poder compartir con ustedes un rato de algo de lo que me ha tocado vivir. Y creo que aquí es más que nada una plática en la que podamos interactuar y podamos ver algunos puntos esenciales acerca de lo que hacemos con nuestros recursos y cómo manejamos nuestros recursos realmente, qué cosas podemos mejorar y cómo podemos realmente hacer una gestión eficiente de nuestros recursos. Vamos a hablar un poco justamente de este tema tan importante. Bien, la mayoría de las personas quiere vivir como rico, con un bolsillo escuálido. Entonces, a veces los jóvenes dicen, ¿cómo obtener dinero para vivir esa gran vida de lujos, de viajes, de autos, así como se ven ya no en la televisión, sino en el YouTube, como lo ven en el YouTube, en los programas que suben algunos YouTubers? Pero también los no tan jóvenes, aquellos que ya han pasado una edad considerable, tal vez como quien habla en este momento, y dice, bueno, pues no tenemos dinero. Entonces, no tenemos esos ahorros, no tenemos esa cantidad como para disfrutar, irnos a Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Marisabel, dicho esto, ¿qué le aconseja a los jóvenes que, como yo les digo a los jóvenes, a los chicos que trabajan conmigo, el tiempo les pasa y ustedes no se dan cuenta? Les pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Y hay un momento que llegas a viejo y no tienes absolutamente nada. ¿Qué le puedes aconsejar? Bueno, para empezar, que tengan más claro cuáles son cuáles son los ingresos que tienen y sobre todo cómo gastan esos ingresos. A veces muchas veces la gente que está como empleado dice, bueno, cuando yo gane un poco más, cuando yo gane un poco más, pero gana un poco más y gasta mucho más. Entonces, siempre hay que estar muy conscientes de cuánto ingresa y cuánto egresa y ir haciendo las cosas básicas para tener unas finanzas sanas. En el transcurso de la noche vamos a ir viendo varios detalles acerca de qué es esas cosas que tenemos que hacer para que realmente podamos decir, bueno, puedo ser libre financieramente. Se habla de la libertad financiera de una manera tan irreal. Muchas veces piensa que es tener muchísimo dinero. No, no se trata de eso. Entonces, yo creo que a los jóvenes de hoy es tener la cabeza bien fría y bien consciente de qué es el ingreso, cuál es su ingreso y cómo lo está gastando. Bien, acá en mi país, en Ecuador, justamente estamos divididos en costa, sierra y oriente. Ajá. Y nosotros tenemos un dicho, ¿sí? En el tema de las personas de la sierra y decimos, los serranos tienen plata. Ese serrano tiene plata y se compra su camioneta, se pone su negocio.
Y es porque ellos ahorran y no gastan en tonterías. Y un ejemplo a nivel mundial, vemos muchas persecuciones a la raza judía, a los judíos, a los israelitas, y muchos temas despectivos a veces, que los judíos acaparan el dinero y todo lo demás, etcétera, etcétera. Pero cuando hay gente muy trabajadora, muy ingeniosa, muy hábil para los negocios y sobre todo ahorradora, ahorradora. Entonces guardan para el futuro, para seguir produciendo, incluso para sus generaciones futuras. Entonces, dicho esto, ¿acaso, Marisabel, nosotros gastamos el dinero en tonterías, vanidades, cosas que son superfluas y que simplemente con el tiempo se dañan y a veces acumulan polvo cuando podemos invertir ese dinero en algún proyecto, ahorrarlo, tal vez ahorrarlo, para después canalizarlo correctamente? ¿Será que no sabemos manejar el dinero? Yo creo que lo que no sabemos es destinar los recursos a donde tenemos que destinarlos. Muchas veces decimos, vamos a ahorrar, pero de lo que me sobre. Y no es así. Siempre dentro de tus prioridades tiene que haber el ahorro para después poder convertirte en inversor. O sea, no es a ver cuándo puedo, sino es mucha disciplina, mucha disciplina, hasta que se vuelva parte de ti esa disciplina. Es un hábito. Muy bien. Ahora, otro tema es que a veces también decimos, ¿no? ¿Sabes que hay que vivir la vida loca? Tenemos que ir a disfrutar. Porque, ¿para qué guardar? Porque mañana nos podemos morir. Entonces estamos por gusto guardando dinero y además tal vez la familia se lleve el dinero y no lo disfrutamos en vida. Entonces debemos darnos los viajes, las fiestas, los banquetes, etcétera, etcétera. Entonces, con ese pensamiento, ¿tú crees que podamos ir a algún lugar? No, no, yo creo que no. La verdad es que aunque nos muramos mañana, siempre va a haber necesidades que cubrir con nuestra partida. No sabemos, la verdad es que cada cabeza es un mundo y siempre cada persona tiene diferentes necesidades y diferentes formas de pensar. Y esas formas de pensar muchas veces son las que limitan mucho nuestro futuro en cuanto a recursos. Entonces, yo creo que hay que ser más, no tan me vale, porque hoy vivo el hoy, pero pues no me importa qué pase en el futuro. Digo, sí, hay que vivir el hoy, pero sí también pensar en que ese hoy es el resultado de lo que va a ser mañana. Entonces, creo que es importante tomar en consideración que aunque, digo, sabemos que lo único que es seguro es la muerte, pero no sabemos cuándo va a llegar. Entonces, ¿por qué no hacer las cosas bien desde el principio? Ahora, otro tema es que también escucho, y que en algún momento nos pasó un ejemplo acá en Ecuador. Nosotros estamos dolarizados desde el año 2000 y Ujú. antes del 2000 teníamos la moneda el sucre. Pero el sucre, entonces la gente en ese entonces, estamos hablando ya de hace 30 años atrás, ¿no? Lo llevaban a que ahorre dinero. Ahorren, ahorren, tengan sus cuentas de ahorro y todo lo demás. Pero el sucre, seguramente lo que pasa en México y pasa en otros países, En Latinoamérica ocurre en general. en Latinoamérica en general, así es. ¿Qué pasa? Que se devalúa. Ahora que en Ecuador tenemos el dólar, el dólar no es que no se devalúe, pero es más fuerte la moneda, por lo menos podemos ahorrar y decir, bien, tenemos $10 que nos va a servir de aquí a 2 años. Entonces, si decimos voy a ahorrar en otro país, en pesos o en otra moneda, en soles, etcétera, etcétera, esos 10 pesos o soles en 2 años no me sirven para nada, absolutamente para nada. Ejemplo. Entonces, a veces dice, ¿para qué voy a ahorrar? Pues sí, si la moneda que ahorro en el banco, estos pillines, me la van a devaluar en menos de 2 años.
¿Qué les podrías decir? Que no es lo mismo ahorrar que invertir. El ahorro como tal, podemos decir que es hacer a un lado aquellos recursos que no vamos a utilizar y que ya tienen un destino específico, que es la inversión. Si no tenemos esa sutil definición de qué es ahorrar y qué es invertir, si no sabemos distinguirlo, muy probablemente ahorremos y sí, y perdamos valor con nuestro dinero, ¿sí? Entonces, yo creo que en todos los países en general, estuve revisando precisamente, que en algunos países, por ejemplo, utilizan en México, por ejemplo, los CETES. Sí, pero hay en Bogotá tienen en Colombia tienen ciertas inversiones que son libres de riesgo. También en todos lados hay una inversión libre de riesgo, pero que va manteniendo el valor del dinero a través del tiempo. Entonces, es importante que no solamente estés pensando en ir guardando debajo del colchón, sino que de verdad te metas a algo que realmente entiendas y puedas generar rendimientos de tal manera que tu dinero no pierda ese valor. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que hay algo que yo estuve investigando, que el 60% de las personas que son capaces de ahorrar y de invertir no tienen un fondo de contingencia. Entonces, pues viven al día a día. O sea, ganan, gastan, incluso a veces gastan más de lo que ganan. Eso es prácticamente en todo Latinoamérica. Somos una sociedad que culturalmente, pues así nos hemos manejado siempre. Entonces, el presupuesto realista que tenemos que hacer es fijar muy bien qué es administrar mejor de lo que ganas. ¿Sí? El objetivo, definir básicamente, administrar esos recursos que ya tienes. Si puedes obtener más, qué bueno, tienes más para poder diversificar en gastos. ¿Y cuáles son esos ingresos y gastos fijos y variables que pueden ser realmente importantes? Por ejemplo, los ingresos, si eres empleado, tienes ingresos fijos. Todos los meses cobras una cantidad. Pero si no eres una persona que seas empleada, sino que trabajas por tu cuenta, pues ya sabemos que los ingresos pueden ser variables y pueden oscilar en determinada cantidad. Entonces, empezar con eso. Primero, definir muy bien cuáles son mis ingresos. Y ya que tengo mis ingresos, vámonos a nuestros gastos, que ahí es donde nos podemos realmente ajustar, hacer la diferencia en cuanto a lo que estamos haciendo hoy y que no estamos haciendo hoy. Hoy, por ejemplo, muchas personas no hacen un presupuesto, no saben cuánto gastan al mes. ¿Qué digo al mes? Ahorita haz una lista de lo que gastaste el día de ayer. Y a veces ni lo sabes. O sea, estamos gastando sin darnos cuenta de qué estamos gastando y en qué. Yo diría que una de las cosas más importantes es revisar de esos gastos que tenemos todos los días, ir apuntándolos de tal manera que al final del primer mes a lo mejor no tienes una claridad total de todos tus gastos, pero sí tienes una idea muy clara de cuánto puedes estar gastando al mes. Y eso después te va a servir para ir revisando cuáles son esos gastos que sí necesito y cuáles son los que no necesito. Mensualmente tenemos fugas importantísimas de dinero, muchísimas. Te puedo decir que, por ejemplo, si el otro día estaba viendo con una persona con la que estaba yo revisando sus gastos,
Y me decía, no, pues es que en temas, yo en lo que más gasto es en aplicaciones y por su tipo de trabajo, ¿no? Y cuando empezamos a revisar las aplicaciones que tenía y que gastaba, decía, esta ni la uso desde hace 3 años y la seguía pagando. Entonces, yo creo que es muy importante revisar todos esos gastos. Revisar, sí, en el tema de la luz se puede hacer algo, por ejemplo, muchas veces el tema de la luz se puede solucionar con poner paneles solares y reducir tu costo de luz mensual muchísimo. Todo depende de cada persona, o sea, cada persona tiene que hacer un autoanálisis de estos puntos. Siempre va a haber ajustes que podemos hacer en nuestros gastos y podemos evitar esas fugas de dinero que son recurrentes. Aquí lo más importante es que el presupuesto es la primera herramienta y la más importante de todas las que puedas tener en tus finanzas personales. Si tú no tienes un presupuesto, no puedes dirigir tus recursos a donde deben ir. Entonces, este presupuesto, como dice la frase final, y aquí me encanta esta frase, porque dice, el presupuesto no es para limitarte, es para liberarte. Si tú lo ves como una herramienta para, ay, aquí no me puedo salir, no, sí puedes salirte, pero si tienes una disciplina y eres constante, tú vas a ver los frutos mucho más adelante. ¿Por qué? Porque te va a liberar entonces para poder tener esos recursos que puedes estar invirtiendo de una mejor manera. Entonces yo creo que es importante que al final de cuentas, el primer punto para cualquier cosa que quieras hacer con tus finanzas personales es elaborar un presupuesto. Si no hay un presupuesto, no es posible hacer algo más. Entonces, pues básicamente ahí ya entramos a otro tema que es el ahorrar con propósito, no con lo que te sobra. Lo decía hace un momento. Muchas veces decimos, ay, si me sobra, ahorro. Y la diferencia entre el ahorro y la inversión, pues se da. Y muchas veces no sabemos que si ahorramos nada más, nuestro dinero va a perder valor, como lo habíamos comentado. Realmente tenemos que definir un objetivo claro de ahorro, ya sea semanal, mensual, anual, lo como ustedes quieran, pero siempre es importante definir un objetivo claro de ahorro. Hay muchas aplicaciones, incluso acá en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica se utilicen, pero acá en México, por ejemplo, tenemos el tema de los CETES, que son los certificados de la Tesorería de la Federación, que es deuda pública y que la verdad es un ahorro libre de riesgo, es una inversión libre de riesgo. Entonces, dentro de la plataforma de los CETES, podemos pedir que nos retiren cada semana o diario o mensual o quincenal una cantidad. Entonces, eso nos puede hacer una forma inteligente de ahorrar sin que nos demos cuenta. Eso es muy interesante. Después tenemos el ahorro al inicio, no al final del mes. Siempre, siempre, siempre tener un control riguroso de tus ingresos y gastos y al inicio, desde el inicio, ahorrar. Ahorrar e invertir. Y ya que tengas una inversión constante, vas a ver que puedes ir creando ese fondo de contingencia y estar dentro del 40% que sí tiene un fondo de contingencia. Entonces, eso puede hacer la diferencia para que tus finanzas mejoren y de muy buena forma. Hay algunas técnicas muy sencillitas, por ejemplo, usar sobres, cuentas digitales. Hay incluso cajas, puedes utilizar una caja y ir metiendo allá
cierta cantidad para que en determinado momento que llegues a una cantidad lo puedas invertir. Eso lo podemos hacer cada determinado tiempo. Fijar muy bien tu objetivo, pero también los procedimientos que te van a llevar a ir a dejar tu dinero en el lugar donde corresponde. Entonces, con esa disciplina mensual, anual, semestral, quincenal, diaria, como tú quieras, dependerá mucho de cómo son tus ingresos y cómo son tus gastos. Y ahora, pues en este caso, la frase especial es, no ahorres lo que te sobra, ahorra para lograr lo que sueñas. Porque si tú piensas tener una casa, un coche, o sea, todo ese tipo de activos que realmente no son activos, ¿por qué? Porque no te generan un rendimiento, al contrario, te absorben recursos, pues tienes que ir pensando que para tener esas cosas que no te dan nada, necesitas instrumentos que sí te den algo, que son los ingresos pasivos. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que tú estés durmiendo, se esté generando recursos por el simple hecho de utilizar esas herramientas. Entonces, creo que es importante no solo no lo que me sobre, definir tu objetivo claro de ahorro e inversión periódica. Muchas veces se dice que el crédito puede ser algo que no se debe utilizar, que mejor hacer las cosas con nuestros propios recursos cuando se pueda, porque si tomas crédito, muy posiblemente te endeudes muchísimo y ya no puedas salir del bache. El crédito es una de las formas más inteligentes de construir un patrimonio. Siempre lo he dicho. Realmente el crédito nos sirve para construir, no para destruir. Lo importante es saber utilizar el crédito. Usa el crédito para crecer, no para consumir. Si tú vas a utilizar el crédito para comprar algo, ejemplo, un ejemplo muy claro que se da muchísimo acá en México. Hay meses sin intereses usando la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento sumamente interesante porque te puede dar la liquidez que requieres de inmediato para poderla cubrir en su totalidad, ojo, en su totalidad a la fecha de vencimiento y a la fecha que tienes que hacer el pago. Nunca utilices una tarjeta de crédito para pagar el mínimo. Eso es una bola de nieve. Entonces, acá en México hay algo que se llaman veces sin intereses. Yo creo que en muchos países manejan este concepto, que es adelantar la compra de un bien para que lo vayas pagando poco a poco. Pero si ese crédito lo utilizas para utilizar, hay muchos establecimientos, por ejemplo, supermercados, que te dicen, va a pagar a mes sin intereses cuando llegas a caja. Bueno, lo más evidente es decir, no, pues si me lo voy a comer mañana, pues de una vez lo pago, ¿no? Entonces, mucha gente cree que utilizar los programas de mes sin intereses, utilizar el crédito de una manera para el consumo, ahí sí podemos decir que estamos cayendo en un error garrafal que nos puede llevar a la quiebra total. Entonces, en lugar de utilizar el crédito a favor, lo utilizamos en contra. Hay otra cosa que es importantísimo, conocer las tasas. Evitar el mínimo, como les dije, nunca paguen el mínimo. Siempre el total para no generar intereses. Yo generalmente lo que hago cuando veo una tarjeta de crédito, veo dos cosas. La primera es que tenga yo la disponibilidad constante de recursos y la segunda es que no me cobre nada por anualidad. Si me cobra por anualidad, simplemente esa tarjeta no es para mí. Y lo otro que también reviso
que se está empezando a utilizar mucho en México, no sé en otros países, es el cashback, que te regresan un porcentaje mínimo, pero es un porcentaje y de poquitos en poquitos, se puede hacer algo interesante. Entonces, utilizar siempre los mejores instrumentos de crédito, que para mi gusto la tarjeta de crédito es una de ellas y puede ser un, un instrumento que sí juegue a tu favor. Hay que evaluar el crédito para generar ese valor. Si el crédito lo utilizas para consumir, como dijimos, no te va a generar un valor, pero si lo utilizas para un activo que te genere un valor, pues puedes ir evaluando. ¿Qué quiere decir esto? Que el crédito inteligente te construye, el impulsivo te destruye. Entonces, el crédito sí, pero con inteligencia. Vamos a seguir. Hay un tema que es muy importante. La mentalidad lo cambia todo. Siempre hay esas creencias limitantes que, por ejemplo, muchas veces decimos que el dinero no crece en los árboles o que por allá oía a un coach financiero decir que no crecen los árboles, pero sí hay recursos que se pueden generar de acuerdo a ciertas características, considerando instrumentos idóneos para que sí crezca de manera exponencial si lo sabemos manejar. Esos son los instrumentos de inversión. Podemos hablar de muchísimas formas de invertir nuestros recursos. Sin embargo, hay que medir muy bien qué tipo de inversor eres. Si eres un inversionista que tienes la facilidad de conocer muy bien los instrumentos y ver qué es lo que te conviene más y qué es lo que no, con lo que no puedes mentalmente seguir adelante. Entonces, ya puedes ir detectando cuáles son los instrumentos que tú puedes utilizar. Hay que hablar de finanzas, siempre hablar de finanzas, así se aprende y podemos estar escuchando a personas que hablan de finanzas todo el tiempo y con alguna frase o algunas palabras que te resuenen, esas son importantes. Hay que rodearse de las personas que te inspiren. Si te juntas con mucha gente que gasta y gasta y gasta y gasta y no tiene la disciplina de la inversión y del ahorro, lo más probable es que tú seas igual. Esto es muy cierto. Tu mente es tu primera cuenta de ahorro. Si tú no le metes a tu mente algo todos los días, es muy probable que pues no tengas frutos al final de cuentas. Y ya para concluir, me gustaría hablar así ya de la conclusión y lo que quiero que se lleven de esta plática. Primero, tienes que hacer tu presupuesto sí o sí. Hoy mismo, siéntate y ve, si por ejemplo tienes pareja, siéntate con tu pareja a ver los gastos que están teniendo en la casa y en su vida actual. Hay que ahorrar con intención y constancia. Poner ese objetivo y ser constante, constante, constante. Ir incrementándolo e ir reduciendo los gastos, ¿sí? En el caso del crédito, hay que usar el crédito con inteligencia. No nos vayamos con las cosas que no son pues que realmente te vayan a dar algo de valor, sino que solamente sean para consumir. Nunca. Invierte en lo que entiendes y controlas.
Si tú no te puedes meter, o sea, si todavía no conoces bien, por ejemplo, el mercado de valores, no te vas a meter al mercado de valores. Si no conoces bien el mercado de opciones, no te vas a meter al mercado de opciones. Todo depende mucho de cuál es tu condición y cómo poco a poco puedes ir adentrándote a conocer diferentes instrumentos de inversión que puedas tú controlar. Y cambiar tu mentalidad y cambiar puede hacer que cambie tu destino. Cambia tu mentalidad y vas a cambiar tu destino. Eso es un hecho. Siempre alimenta tu mente con cosas que puedan servirte para tu vida en general, no nada más en el aspecto financiero, en tu vida en general. Y bueno, finalizo nada más diciendo que las finanzas personales no son teoría, son una herramienta de libertad. Y hoy esa libertad está en tus manos. Y estoy hablando de libertad como que puedas vivir mucho tiempo con un nivel de vida aceptable, bueno, y que realmente sea positivo para ti. Muy bien. María Elizabeth, vamos a invitar a nuestro colega de Ecuador, Eugenio Rodríguez Mite. Muchas gracias, muy buenas noches a usted y a todos los presentes. Muchas gracias especialmente a la profesional Liz Ibarra de ese bello país, México. Gracias. Así es, efectivamente. Eugenio, tú como un hombre de experiencia en el área bancaria ya de hace muchos años atrás, a veces, María Isabel y Eugenio, la gente dice, bien, ¿en qué ahorro? ¿No? Entonces la gente comúnmente, ahora ya no tanto, porque dice, yo tengo ahorros, ¿y qué pasa? Que esos ahorros desaparecen porque me cobran el costo financiero. De hecho, yo tuve una experiencia de esa. Hace muchos años atrás tenía, ejemplo, $20, después voy a ver esos $20 en 2 años, yo pensando que dije, me había olvidado que lo tenía, dije, voy a ver, ¿no? Una cuentita gordita de por lo menos unos $50. Cuando voy, todos los valores desaparecidos. Me acerco al banco. Sí, lo que pasa es que usted ya no está ahorrando. Y el tema es que los costos financieros que se cobran, ya no quedó nada. ¿A quién le reclamaba? A nadie. O sea, que de $20 me quedé en cero. Entonces, dicho esto, Eugenio, ¿no? La gente a veces se pregunta, uy, bien, ¿en qué ahorro? La gente me dice, ahorra, ahorra para tener plata en el futuro, pero resulta que después el banco se me lo lleva con costos de mantenimiento y otras cosas más. Entonces, con esa experiencia que tienes, Eugenio, ¿en qué podemos Sí. invertir esos pocos ahorros que tenemos? Ejemplo, dígase $500, $1000. Decimos, bien, queremos ir creando un colchón para el futuro. ¿Dónde tú crees que podamos invertir ese dinero para hacerlo crecer? Yo sí considero que las personas jóvenes, es verdad, necesitan crear un hábito de ahorrar una cantidad, aunque sea mínima, y controlar, hacer ese presupuesto, porque muchos no hacemos el presupuesto. O gente que ya tiene un montón de años, como yo, lo tiene en su mente y tiene niveles de. Y claro, a estas alturas es más fácil controlar ese presupuesto, pero ya estamos bien tarde. Ese hábito, esas técnicas, debió empezar hace, cuando uno está joven, ¿verdad? Cuando uno está adolescente. Lo que comentaba la licenciada me hizo recordar, en este banco donde yo trabajé, en Previsora, había lógicamente muchas personas allí y había muy pocos que hacían ellos. Un señor tenía 8 libretas de ahorro, 8 libretas de ahorro. Recibía su sueldo e inmediatamente acreditaba un poquito, otro poquito, otro poquito. Y cada libreta tenía un fin, de tal forma que cuando
Llegaba el objetivo, él sacaba la libreta, si le faltaba algo, colocaba, entonces él estaba tranquilo. ¿Qué pasa luego cuando aparece la globalización y el mundo que vivimos actualmente? Las expectativas sobrepasan en cuanto a los ingresos, a la situación actual que vivimos y a nuestra preparación. Tú muy bien decías, todo el mundo quiere tener mucho dinero para poder gozar de la vida. Yo recuerdo a un presidente de la República del Ecuador que dijo una cosa totalmente opuesta a la realidad, a lo que recordó nuestra CPA, Liz Ibarra, que la tarjeta de crédito la utilices cuando te quedas sin trabajo, la utilices y ahí comes. Eso lo dijo en cadena nacional Mm. a Sí, un sí, presidente de la República. sí, sí. También dijo en otros meses que los fonditos, ¿para qué tener ahorrado ahí para contingencias que tú nunca sabes cuándo van a llegar y cuándo van a venir? Y si no vienen, dinero ocioso, dijo. Incluso empleó una palabra, una mala palabra. ¿Y qué hizo el señor? Se gastó todos los fondos. Cuando Ecuador, como muchos países latinoamericanos, son muy inestables o en lo político o en lo económico, y no hay mucha inversión que genere trabajo. Entonces, más bien debemos acá fomentar una cultura de ahorro con expectativas conservadoras, tratar de ir midiendo para que al final, mi padre decía que no puedes morir viejo, pobre y cansado. Está bien que mueras viejo y cansado, pero no puedes morir demasiado pobre. Entonces, cada persona, dependiendo de las edades, debe revisar sus expectativas actuales y su realidad actual. Ingresos, más aún cuando son variables, y un país como Ecuador que tomamos el dólar y eso salvó gran parte de la economía personal. Así es. A estas alturas, en estos últimos 2, 3 años, he observado que los pensos de estudios están incluyendo la materia financiera para personales, para gente de colegio y para gente de las universidades. A estas alturas. Que está bien eso, bueno, más vale tarde que temprano. En todo caso, para ahorrar, si no tenemos mucho dinero, que ahorrar, pero luego estas mediciones, hay que crear un fondo y luego pasarse a otro tipo de inversión y luego diversificar la inversión, 2 o 3 bancos. Muy bien. Gracias, Eugenio. Liz, Eugenio decía algo importante, algo que se me ha quedado. Va a depender del país de donde viva. Entonces vemos que algunos países en Latinoamérica, ¿no? Vemos que esos billetes, si te acuerdas la noticia, los llevan en carretillas o ese dinero se devalúa tan rápidamente que no te queda ni siquiera para tenerlo una semana guardado. Entonces, en ese punto, Liz, decimos ahorra, ejemplo, vamos a ahorrar en pesos mexicanos, vamos a ahorrar en los pesos mexicanos. Pero ¿qué pasa? Que se me devalúa, ejemplo, al año se me devalúa. Entonces lo que yo tenía ahorita, el 100%, ya lo voy a ver al cierre del año, tal vez sea un 70%. Entonces ahí, en ese punto, porque a veces no es fácil conseguir dólares o euros, una moneda un poco más fuerte, para poderlo tener a través del tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Mantengo los soles, los pesos, o los compro dólares, o compro euros?
Y entendiendo que a veces la persona que quiere ahorrar comienza con $1, $2, $3. Sí, no hablamos de miles de dólares, hablamos con apenas dólar más dólar que uno puede sumar cada mes. ¿Qué hago para que esa moneda no se me devalúe si quiero ahorrar, Liz? La mayor parte de los países de Latinoamérica hay algo que puede ser la deuda pública. ¿Esto qué quiere decir? O sea, nosotros podemos estar ahorrando, como les dije, hay una diferencia entre el ahorro y la inversión. El ahorro es nada más guardar esa cantidad. Y si guardamos esa cantidad, la inflación nos las hace trizas en un rato. ¿Qué hacemos? Lo invertimos en algo que sí vaya generando algo más que la inflación. ¿Para qué? Para mantener precisamente ese valor adquisitivo. Te había comentado que había yo revisado en algunos países, por ejemplo, México, CETES. Hay algo que se llama CETES directo, donde te da una cantidad superior a la inflación y es pagadero cada determinado tiempo, dependiendo el plazo que tú elijas, que pueden ser 28 días, 90 días, puede ser cualquier plazo en particular. En Perú, por ejemplo, están los depósitos a plazo en caja municipal. En Colombia, las cooperativas financieras reguladas. Siempre hay que ver esta palabrita, reguladas. No utilizar instrumentos que no conocemos bien, que son complejos y que no estén regulados. Esa es para un principiante, esto es lo más importante. Muy bien. Estamos en la recta final del programa, pero antes de irnos, tenemos una última pregunta. Estamos viendo en la región latinoamericana que hay un crecimiento descomunal de la delincuencia, del terrorismo, del narcotráfico, etcétera. Pero dentro de todo este paquete, ahora vienen las extorsiones y los vacunadores. Entonces es algo terrible porque hablando de inversión, entonces la gente dice, bien, voy a hacer lo que dice Liz, voy a ahorrar, voy a ponerme una tiendita, voy a ponerme un bazar, voy a ponerme un restaurante, voy a ponerme una vulcanizadora, un negocio. Pero ¿qué resulta? Que con esto de las extorsiones, estas vacunas que hay, ¿cómo le llaman en México? Son los cárteles y la verdad es que sí tenemos estamos viviendo un momento de inseguridad terrible en México. Acá también, acá en Ecuador también, y el Sí, problema es que estas famosas vacunas se han incrementado, que a todos los negocios, a una gran mayoría de negocios pequeños, por lo general de los suburbios o de las periferias de las ciudades, un ejemplo, los están vacunando. Entonces les ponen dinamita para explotarle el negocio si no pagan, comienzan a... Hoy día justamente estaba viendo las noticias que en una provincia, en la ciudad de Esmeraldas, ejemplo, le habían tirado bomba molotov a la casa de un jugador, porque no pagaban la vacuna. Entonces, esta situación de las vacunas, cupos, extorsiones, como lo llaman en otros países, aquí lo llaman derecho de piso. derecho de piso. Entonces, en Perú le dicen cupo, acá la vacuna en Ecuador, en México, derecho de piso. Entonces, esto que a veces uno quiere ahorrar para poder emprender, ya se torna difícil, se torna complicado, porque si abro un negocio, ya me ven que abrí ese negocio, que tengo una refrigeradora, que tengo unos frigoríficos y quiero ponerte, qué sé yo, un asadero de pollo o una panadería, me comienzan a extorsionar y se acabó mi sueño, porque tengo que cerrar para que mi vida no se vea en riesgo, porque una vez que te vacunan, ya te volviste presa de
de los delincuentes, lamentablemente. Entonces, va para Eugenio y para Lee. Eugenio, inicio con Eugenio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Ah? Bien, Eh, eh, tal que, como tú que queremos describes, ahorrar para invertir y nos truncan los sueños, Eugenio. es que mira, tal como tú describes el tema, es la realidad de Ecuador. El riesgo es tan grande que en lo personal, por ejemplo, no estoy saliendo mucho. Salgo a trabajar, regreso, en fin, o voy a determinados lugares. Si tú tomas precauciones, puedes ya ahorrar, evitando el problema. Ahora bien, la banca ecuatoriana actualmente está pagando una tasa pasiva a los inversionistas de un 6, 7, 5%, Así es. dependiendo del plazo. Y la inflación de Ecuador está muy baja porque más bien tenemos una recesión. Entonces, allí ya hay una posibilidad de ahorros. En el caso que tú mencionas, conozco a un empresario que efectivamente se fue fuera del país. Su empresa está perdiendo. Posiblemente la cierre. En términos personales, él me ha comentado, si conservo la vida y quiebra la empresa, ya es bastante. Entonces, en este ambiente es verdad lo que tú mencionas. La prioridad, el ahorro mayor, es la vida de las personas. Es la vida de las personas. Estos son contingencias que muchas veces no prevemos, pero son contingencias. Una contingencia muy exógena, que está fuera de control. Pero hay un banco, y eso me preocupa, de que está siendo un banco pequeño en principio, que no hacía publicidad, está haciendo una publicidad sobre ahorros de tasa libre que puede en un momento dado llegar a ganar el 20%. La primera semana que salió me extrañó y yo dije, mira, la van a parar. La segunda semana salió, no la pararon. La tercera semana salió, pero sin embargo le escuché ya la semana anterior, ya no hablan del 20%, sí hablan de la tasa libres en ahorros, en ahorros. Entonces, el ecuatoriano, por ahora, basado en dólares, tiene chance de ahorrar. Está bien con los riesgos que tú mencionas, de poco a poco. ¿Cuándo pasará esto? Tenemos un nuevo presidente. Si el joven presidente actúa bien desde ahora, tal vez erradique esto en un par de años o en 3. De lo contrario, mira a la gente en Colombia o la gente en determinados estados en México, al norte. ¿Cómo viven? Sí, viven con... Entonces, tu pregunta realmente tiene varias respuestas donde de por medio está la vida de ese empresario o la vida de ese emprendedor y la pone en juego. Es como el caso de la pandemia que vivimos, COVID-19. Había gente que ganó mucho dinero haciendo las compras a domicilio. Arriesgaron su vida. Ellos compraban, traían tu paquete, te cobraban, y todo el mundo, la mayoría utilizó ese servicio por el temor de no salir de casa. O sea, hay ciertas oportunidades, pero con un riesgo adicional, donde te juega la vida. Y a veces ese riesgo es valorado de diferentes maneras. Un joven, un hombre de mediana edad o un hombre anciano. Cuando uno está joven, el riesgo lo ve diferente, cree que lo puede manejar y de alguna forma lo maneja, pero luego van pasando los años y le vas dando mayor valor y no te corre ciertos riesgos. Bien, Bien. Víctor Hugo. María Elizabeth, México. México
un país en su momento, en la época dorada de México, de Pedro Infante, Cantinflas y todos estos actores. Y no es que no haya perdido su brillo, tiene todos estos productos artísticos que va presentando y va renovándose México, pero que esta ola del narcotráfico, de la delincuencia, ha hecho que pueblos, ciertas ciudades se vayan convirtiendo en ciudades fantasmas o pueblos fantasmas porque la gente sale huyendo. Esa es la realidad, sale huyendo por el miedo, por el terror que provocan estas situaciones. Entonces, ¿cómo tratar de ahorrar para poder poner un negocio en México? ¿Y tú qué nos dirías referente a las ciudades en que uno puede invertir en tu país? Bueno, la verdad es que tenemos un país bastante extenso. Hay zonas muy calientes. Sí, puedo decir que, por ejemplo, está Sinaloa, que realmente ha estado viviendo prácticamente lo mínimo, como si estuviéramos en pandemia. Así viven los sinaloenses. Entonces, está bastante rudo. Y hay otros lugares, por ejemplo, como Tabasco, que en Tabasco, pues realmente, incluso hay una canción que dice que Tabasco es un Edén. Entonces, la verdad, se ha convertido el país en zonas, en algunas zonas que son muy, muy calientes. ¿Qué yo veo dentro de las actividades? Muchas actividades, muchos jóvenes se han dedicado a hacer actividades y ganar recursos a través del Internet, ya no a través de la actividad en una tienda, no. Si van a vender algo, lo venden a través de Internet. Se están utilizando muchas tecnologías y esto es muy bueno para el desarrollo del país. Yo creo que es muy importante que también veamos esas opciones, que a lo mejor en algún momento para los que somos más grandes como nosotros, no sea viable, pero para los jóvenes pueden estar viviendo. Yo conozco a muchos argentinos que están viviendo en Tulum haciendo negocios en Internet. Muy bien, ya depende de la visión que tengamos. Es de cada persona. Y los jóvenes tienen ahorita muchas oportunidades, sí las tienen, de poder vivir en el lugar que quieran, haciendo negocio. Muy bien. Vamos para cerrar el programa. Eugenio, en este tema tan Sí. importante de el control del dinero, poderlo controlar, poderlo invertir y generar ganancias para el futuro, como tú bien nos indicabas, no morir sin nada, o sea, por lo menos tener algo para poder comprar las medicinas. ¿Cuál sería tu recomendación a los jóvenes de toda nuestra Latinoamérica? Yo diría que replanteen y valoren sus actuales potenciales, cuáles son sus expectativas, cuál es su capacidad actual, tanto en la parte física como en la parte intelectual, cómo ven qué carrera han escogido y se replanteen el tema en planes de corto y mediano plazo y le den mayor valor al dinero. Yo he visto gente rica con mucho dinero en Ecuador que busca el dólar cuando se le cae y no pierden ellos y regatean los precios. Los pobres o la gente de clase media a veces no regatea mucho, da hasta la llave en Ecuador. Entonces, pues, yo sí creo que la juventud, basada en esta globalización que se ha venido, donde el éxito se mide por la foto en un auto, por ejemplo, y con algunas banalidades, se sienten pies, aterricen un poco
y miren hacia adelante a 30, 40 años. Eso le corresponde, por ejemplo, a una persona de 25 años. En 40 años, que suena bastantísimo, entre comillas, tendría 65 años. Mucha gente llega a los 70, a los 80 y necesita llegar con ciertos recursos para no ser una carga para los hijos ni para los nietos, ni para los amigos, porque los amigos estaremos de forma similar a esa edad. Así que me parece muy interesante y quiero felicitar una vez más a la CPA Luis Ibarra. Muchas gracias por su aporte. Un tema muy interesante, que vale la pena continuar. Y a ti, Víctor Hugo, por tu paciencia, por tu empeño, que estás haciendo algo muy bueno para el país. Gracias, Eugenio. Muchas gracias. Liz, ¿cuál sería ese mensaje para los jóvenes de Latinoamérica para que ahorren y se vayan labrando un futuro y puedan crecer con esos sueños y esa expectativa que ellos tienen? Bueno, yo diría que que pongan mucho énfasis en el hábito, en la constancia, pero sobre todo, y voy a decir una frase que me gusta en cuanto a que vean esto de las finanzas personales de una manera diferente. El cambio financiero no empieza en la cuenta bancaria, en el instrumento de inversión, empieza en la cabeza. Siempre estar decididos a hacer algo adicional a cómo estamos hoy. Y que todos los días sea ese su hábito. Ir incrementando sus conocimientos, sus habilidades y ser constantes, constantes, constantes. Y ojo, que no se pierdan las oportunidades. Yo siempre digo que las oportunidades son como las puestas de sol. A todo el mundo nos gustan las puestas de sol, ¿verdad? Es una maravilla ver una puesta de sol. Pero si te tardas un poco, te la pierdes. Así son las oportunidades en la cuestión financiera. Nuestra contadora pública certificada, María Elizabeth Ibarra Mendoza, de la ciudad de Mérida, México, por este tema tan importante que nos ha traído: finanzas personales sin frontera, cómo tomar el control de tu dinero en Latinoamérica. Y también agradecemos al magíster Eugenio Rodríguez Mite por su participación. Ahora sí, que tengan una excelente noche. Nos veremos en un próximo programa. Bye bye.